Bueno, antes que nada, gracias a Leo, Sergio, por la invitación a estar aquí y por supuesto a mis colegas tan distinguidas en este panel. Bueno, ellos ya hablaron sobre todo, entonces yo solamente puedo reflejar de lo que ellos dijeron. No. Yo quise decir que, bueno, yo en el Atlantic Council empezamos un centro sobre América Latina en octubre del año pasado para dar luz, estuve explicando a Francisco, para dar luz a las transformaciones económicas, políticas, sociales en América Latina, porque siempre hablamos en los Estados Unidos, especialmente en la prensa aquí, habla sobre las cosas malas que están pasando en la región, ¿no? Siempre cuando está leyendo un artículo en el New York Times o el Washington Post o qué sé yo, sobre América Latina, sobre un artículo sobre el crimen o un artículo sobre la seguridad o cosas así, siempre los problemas de la región. Pero yo puedo decir que lo que estamos viendo en México es un artículo completamente distinto de lo que ha leído en el pasado sobre América Latina, ¿no? Este artículo sobre México es un artículo sobre las transformaciones positivas de un país y también las transformaciones políticas, las transformaciones que un país como los Estados Unidos no puede hacer en este momento, ¿no? No sé, tomar en cuenta que no hemos reflejado todavía sobre el diálogo, el compromiso, todas las cosas que resultó como parte del Pacto por México, que resultó al final para la reforma de educación, la reforma fiscal, la reforma de energía, de telecomunicaciones. Todas estas cosas no serían posibles en los Estados Unidos en esos días. Nosotros no podemos tener una reforma energética. Nosotros no podemos tener una reforma de política, telecomunicaciones, educación. Entonces, me parece muy importante cuando estamos pensando sobre esas reformas, pensar sobre el diálogo y el compromiso que resultó en estas reformas y la habilidad del PRI para trabajar con los otros partidos y hacer compromiso, ¿no? Los cambios constitucionales no eran exactamente lo que el presidente Peña Nieto quería desde el principio, pero hubo un proceso de diálogo y compromiso. Entonces esto me parece es muy importante para la democracia en México, ¿no? Estas reformas muestran que la democracia en México ha avanzado bastante, especialmente bastante desde 2000, ¿no? Cuando Vicente Fox tomó los reines de la presidencia. Entonces, me parece que es importante poner en contexto que las reformas muestran el México de nuevo, ¿no? Y el México del pasado no existe ahora. Y este México de nuevo, por supuesto, vamos a ver desafíos en el corto plazo con estas reformas, ¿no? Francisco bueno, hemos hablado un poco sobre los retos que vamos a enfrentar en el corto plazo. Ya hemos visto, ¿no? La semana pasada me parece que México cambió sus proyecciones de crecimiento económico desde 3.9 hasta 2.7. Es un cambio gigantístico, ¿no? Y era un cambio local. Muchos inversionistas afuera de México estaban esperando para este cambio y al final pasó. Entonces, un reto de corto plazo con estas reformas, especialmente las reformas de telecomunicación y de energía, es que los inversionistas de afuera todavía no saben lo que va a pasar al final, que el gobierno el presidente tenía muchas ganas en pasar estas reformas antes de la terminación del periodo normal del Congreso, lo que terminó a finales de abril. Entonces todavía quedamos, bueno, la semana pasada la legislación secundaria, hace 10 días, que esta legislación política pasó en el Congreso
y yo sé que su jefe ahora está diciendo que podemos esperar hasta que el finales de junio para las reformas de telecomunicación y energética. Entonces, este proceso, ¿no? Cuando especialmente la reforma energética, cuando esta reforma pasó, hubo mucho interés por parte de las compañías multinacionales en cómo vamos a invertir en México, pero hemos visto que hay una demora en la legislación secundaria. Entonces, presenta muchos retos en el corto plazo. También hay otros retos en el corto plazo, lo que son los beneficios de las reformas. No vamos a ver para el pueblo mexicano por algunos años. No vamos a ver probablemente antes de las próximas elecciones en el año que viene. Falta un año y probablemente no vamos a ver los beneficios para el pueblo mexicano en menos de un año. Entonces presenta problemas para el PRI en 2015 porque estas reformas son cosas de largo plazo. Probablemente vamos a ver los beneficios cuando hay las próximas elecciones presidenciales, pero no vamos a verlos para las próximas elecciones legislativas. La otra cosa es que estas reformas cambian la imagen de México, no solamente en los Estados Unidos, pero global, en el mundo, ¿no? Hemos visto que Peña Nieto es el Man of the Year en la revista Time, pero desafortunadamente para el presidente no es el Man of the Year en México, ¿no? Entonces, hay un desequilibrium, no sé cómo se dice, desequilibrio, desfase, ¿no? Desfase entre la imagen del presidente ahora en México y la imagen del presidente en la comunidad internacional. Y es una razón que es importante ver la diferencia entre los cambios de corto plazo y de largo plazo. Me parece muy interesante, Francisco estaba hablando sobre el crony capitalism que siempre hemos visto. Muy importante en las reformas energéticas que la transparencia es parte de las reformas y ahora la transparencia está escrita en la Constitución mexicana como parte de las reformas. Esto es muy importante para la reforma energética, pero también me parece que da un señal a la comunidad internacional de negocios que la transparencia es una cosa cual es muy importante para el presidente Peña Nieto y también para este tipo de Nuevo México. Y para concluir, la reforma de telecomunicación y de energética también cambia las reglas en lo cual ahora podemos tener la inversión privada en sectores mexicanos en los cuales siempre no hemos visto la inversión privada. Y muestra que otra vez que México está cambiando, ¿no? Que hay un México de nuevo, con casi 50 tratados de libre comercio con países en el mundo. Hay un nuevo México con uno de los socios más importantes de los Estados Unidos con respecto al comercio internacional. Y también hay un nuevo México cuando estamos pensando, y estoy de acuerdo cuando estamos pensando sobre el futuro de los Estados Unidos, necesitamos pensar con una idea del bloque norteamericano, ¿no? Entonces, y cuando pensamos sobre en el contexto del bloque norteamericano, ahora tenemos un socio mucho más importante en México, un socio donde el tema siempre en los Estados Unidos es el tema de la migración sin documentación de los mexicanos a los Estados Unidos, pero hemos visto en los últimos años que esta migración ahora es neto cero y yo siempre digo que en el futuro vamos a pedir a México, por favor, envíanos personas, ¿no? Porque los cambios que están pasando en México están como setting up México para el futuro en lo cual vamos a ver crecimiento económico muy importante. Muchas gracias, señor Marczak, por su primera intervención.